Bienvenidos a Asterisco el enigma del ayer. Hay lugares que durante el día parecen completamente normales, lugares llenos de personas, luces, música y familias. Pero cuando llega la madrugada, cuando las puertas se cierran y solo quedan unos cuantos empleados trabajando bajo la luz fría de los fluorescentes, algunos lugares parecen revelar un rostro completamente diferente. Y entre esos lugares están los restaurantes de comida rápida. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir realmente dentro de un McDonald's después de medianoche, cuando las calles quedan vacías y el último cliente se marcha? Esta noche quiero llevarlos a 3 lugares diferentes. 3 historias que comienzan con algo aparentemente normal, un turno nocturno, una carretera peligrosa y un restaurante prácticamente vacío. Pero en cada una de ellas hay algo que no debería estar allí. En la primera historia, un gerente recibe un extraño reglamento para trabajar durante la madrugada. Son reglas absurdas que parecen una broma, hasta que comienza a descubrir qué ocurre cuando alguien decide romperlas. En la segunda, un camionero atraviesa las curvas de Asterisco la Rumorosa cuando, en medio de la niebla y lejos de cualquier población, encuentra un McDonald's que no debería existir. Y en la tercera, 3 empleados quedan atrapados durante una noche de tormenta dentro de un restaurante donde algo parece esconderse en el pliplace. 3 historias. 3 noches. Y 3 encuentros con algo que quizá nunca debió ser visto. Así que si están listos, apaguen las luces, pónganse los audífonos y acompáñenme hasta el final. Porque después de escuchar lo que ocurre en estos 3 McDonald's durante la madrugada, tal vez la próxima vez que vean uno abierto de noche, prefieran seguir de largo. Comencemos. Relato número 1. El turno de medianoche en el McDonald's de la calzada de Tlalpan no se parecía a ningún otro en la Ciudad de México. Durante el día, el restaurante estaba lleno de familias, estudiantes, repartidores y conductores que se detenían por algo rápido antes de continuar su camino. Pero después de la medianoche, cuando el tráfico disminuía y la lluvia comenzaba a golpear los ventanales, aquel lugar parecía convertirse en otra cosa. Cuando me contrataron como gerente nocturno, pensé que solamente tendría que lidiar con borrachos, empleados cansados y algún cliente problemático. El supervisor que me entregó las llaves no parecía pensar lo mismo. Antes de irse, sacó una carpeta de plástico desgastada y la puso sobre el mostrador. Dentro había una hoja plastificada con 10 reglas escritas a máquina. Léelas bien, me dijo sin mirarme a los ojos. Y no hagas preguntas. Si rompes una sola, ni la policía ni la empresa van a poder sacarte de ahí. La paga era casi el triple de lo normal. Necesitaba el dinero, así que acepté. La primera regla decía que a la 1:33 de la madrugada llegaría una camioneta negra sin placas al auto Mac. El conductor pediría 3 cajitas felices. No debía cobrarle, mirarlo a los ojos ni tocar sus manos al entregarle la bolsa. La segunda indicaba que a las 2:15 comenzarían a escucharse niños jugando dentro del pliplace y que jamás debía encender las luces de esa zona. La tercera hablaba de un hombre alto con traje gris que ocuparía la mesa 4 exactamente a las 3. Debía servirle un cono de vainilla, salvo que el helado saliera rojo y oliera a óxido. En ese caso tenía que regresar inmediatamente a la cocina sin darle la espalda. Las siguientes reglas eran todavía peores. A las 3:45 podían escucharse golpes desesperados desde el baño acompañados por la voz de algún compañero pidiendo ayuda. Nunca debía abrir. A las 4, si veía a Ronald McDonald bajo la lluvia, tenía que apagar todas las luces durante 3 minutos y permanecer en el suelo sin hacer ruido. Durante mi primera semana pensé que todo era una broma enfermiza para asustar al nuevo gerente. Entonces llegó la 1:33. La camioneta apareció sin hacer ruido. Ni siquiera escuché el motor. 3 cajitas felices. Salieron por la ventanilla y, cuando las dejé sobre el mostrador del auto Mac, escuché algo arañando el cartón desde dentro. No miré al conductor.
Cuando extendió la mano, pude ver que tenía los dedos demasiado largos y completamente blancos. Cumplí la regla. A las 2:15 comenzaron las risas. Primero fueron débiles. Después escuché carreras, golpes y pequeños gritos dentro de los tubos amarillos. Uno de mis empleados, Javier, quiso comprobarlo. Le sujeté el brazo. «No mires». Me preguntó por qué. No respondí. A las 3 apareció el hombre del traje gris. Se sentó en la mesa 4 y pidió su cono. La máquina funcionó normalmente. Por suerte. Pero antes de marcharse, el hombre dejó una moneda sobre la mesa. Tenía grabada una fecha. Era la fecha de muerte de un empleado que aparecía en una fotografía antigua colgada en la oficina del gerente. Durante 3 meses obedecí cada regla. Hasta que llegó el último viernes de octubre. A las 2:14 de la madrugada, la freidora comenzó a pitar. Yo estaba limpiando la barra cuando escuché las risas del Priplace. Esta vez sonaban demasiado cerca. Un ruido metálico hizo que volteara y, sin pensar, encendí el interruptor de las luces. El área infantil se iluminó. No había niños. Dentro de los tubos transparentes había decenas de rostros humanos. Rostros pálidos, deformados, aplastados contra el plástico. Todos llevaban antiguos uniformes de McDonald's. Algunos parecían haber sido empleados durante décadas. Todos sonreían. Y todos me estaban mirando. Entonces las pantallas del menú se apagaron. Una tras otra, quedaron completamente negras. Después aparecieron letras rojas. Mi nombre completo apareció en la primera pantalla. Debajo había una fecha. La de esa misma madrugada. Javier comenzó a llorar. Desde el baño llegó un golpe. Después otro. Luego escuchamos su propia voz desde detrás de la puerta. «Javier, ayúdame». Él estaba a mi lado. Su rostro perdió todo color. La puerta comenzó a sacudirse violentamente. Y entonces escuchamos algo peor. 3 golpes secos contra el cristal principal. Miré hacia el estacionamiento. Ronald McDonald estaba allí. Bajo la lluvia. Inmóvil. La cabeza inclinada hacia un lado. Pero algo estaba mal. No parecía una persona disfrazada. Su cuerpo era demasiado alto y sus brazos llegaban casi hasta las rodillas. Entonces levantó lentamente la cabeza. Sonrió. Y comenzó a caminar hacia nosotros. «Las luces», grité. Javier apagó todo. Nos tiramos al suelo. Durante 3 minutos no escuchamos absolutamente nada. Ni lluvia. Ni tráfico. Ni refrigeradores. Ni siquiera nuestras respiraciones. Entonces alguien comenzó a caminar dentro del restaurante. Escuchamos pasos lentos acercándose por la cocina. Se detuvieron junto a nosotros. Permanecimos inmóviles. Una respiración profunda pasó por encima de mi cabeza. Después escuché mi propia voz susurrando, «Levántate». No lo hice. La voz volvió a hablar, esta vez desde el Priplace. «Ya terminó tu turno». Cuando pasaron los 3 minutos, encendí las luces. La puerta principal estaba abierta. Javier había desaparecido. Solo encontramos su gorra sobre el suelo. Corrí hacia la salida trasera y no volví la mirada. Al amanecer llegó la policía. Revisaron las cámaras de seguridad. En todas las grabaciones aparecía algo imposible. Yo estaba solo durante toda la noche. No había ningún Javier. Según los registros de la empresa, nunca había trabajado allí. Pero eso no fue lo peor. Cuando el supervisor vio las grabaciones, palideció. Me pidió que nunca regresara. Antes de irme, miré por última vez hacia el restaurante. El Priplace estaba completamente oscuro. Y detrás de uno de los tubos transparentes vi un rostro pegado al plástico. Era Javier.
Sonreía sin pestañear. Desde entonces nunca he vuelto a trabajar de noche. Y cada vez que paso por Tlalpan después de las 2 de la madrugada, evito mirar los McDonald's. Porque algunas noches, detrás de los ventanales, puedo ver las luces encendidas y el Pliplace completamente oscuro. Y siempre hay alguien observándome desde dentro. Relato número 2. Mendoza llevaba más de 12 horas al volante de su Kenworth cuando encaró las curvas cerradas de la Rumorosa. Eran casi las 3 de la mañana y la niebla bajaba pesada desde las cumbres de piedra, envolviendo el abismo en un manto blanco. El viento soplaba con ese silbido helado que los camioneros viejos conocen bien, el rumor de los que se han despeñado en esa carretera. El cansancio le pesaba en los párpados y la aguja de la temperatura del motor empezaba a rozar el rojo. Mendoza necesitaba detenerse, tomar un café cargado y dejar que el camión se enfriara. De pronto, tras dar un volantazo en una curva ciega donde solo debería haber barranco y rocas desérticas, sus faros iluminaron algo imposible. Un letrero gigante, con la M dorada resplandeciendo en medio de la nada, cortaba la niebla. Abajo, un edificio moderno, iluminado con luces blancas e impecables, lucía completamente operativo. El estacionamiento de concreto estaba vacío, rodeado por la penumbra de la sierra. ¿Un McDonald's aquí arriba?, murmuró Mendoza, frotándose los ojos. Vivía recorriendo esa ruta y juraría que ahí solo había desfiladero. Bajó de la cabina sintiendo el aire helado golpear su rostro. El silencio en el lugar era absoluto, ni siquiera se escuchaba el viento chocar contra las rocas. Caminó hacia las puertas de cristal, que se abrieron automáticamente con un suave silbido. El calor del interior lo recibió de golpe, junto a un penetrante olor a aceite fresco y café. Pero algo andaba mal. No había música, no había ruido de refrigeradores, solo un zumbido sordo. Detrás de la caja registradora no había nadie. La pantalla del menú brillaba con precios absurdamente antiguos, números de un solo dígito que no correspondían a la época. Buenas noches, ¿hay alguien?, gritó Mendoza, su voz resonando en el local vacío. Un sonido metálico vino desde la cocina. Instantes después, una figura con el uniforme rojo y amarillo emergió de la penumbra. Tenía la cabeza gacha, la visera le tapaba los ojos y sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si sus articulaciones estuvieran secas. Bienvenido. ¿Qué va a llevar?, dijo el empleado. Su voz sonaba hueca, distante, como transmitida por una radio vieja con interferencia. Solo un café negro bien caliente y unas papas, por favor, respondió Mendoza, sacando su billetera. El empleado no tecleó nada. Se giró despacio y caminó hacia la freidora. Mendoza aprovechó para mirar a su alrededor y sintió que la sangre se le congelaba. En los ventanales de cristal no se reflejaba el interior del restaurante. Al mirar hacia afuera, no se veía la carretera ni su camión, solo una oscuridad profunda y un vacío infinito. Al volverse hacia el mostrador, el empleado ya estaba de frente, sosteniendo una bolsa de papel manchada de grasa negra. Al levantar la cabeza, Mendoza pudo ver su rostro bajo la luz blanca. No tenía ojos ni nariz, solo era piel pálida y tensa estirada sobre un cráneo, y en lugar de boca, una grieta cosida con hilo negro de la que salía un hedor a descomposición y polvo viejo. Aquí tiene su pedido, para el viaje largo, susurró el ente. De la bolsa no salía vapor, sino un humo cenizo y helado. Un choque de pánico atravesó a Mendoza. Dio 2 pasos hacia atrás, tropezando con las mesas, mientras de la zona del Pliplace comenzaban a salir docenas de siluetas oscuras, delgadas y deformes, que reptaban por el suelo de azulejos acercándose hacia él. Corrió hacia la salida. Las puertas no se abrieron. Preso del terror, Mendoza lanzó su cuerpo contra el cristal con todas sus fuerzas. El impacto no fue contra un vidrio, sino contra tierra dura y matorrales secos. El empleado no tecleó nada. Se giró despacio y caminó hacia la freidora.
Mendoza aprovechó para mirar a su alrededor y sintió que la sangre se le congelaba. En los ventanales de cristal no se reflejaba el interior del restaurante. Al mirar hacia afuera, no se veía la carretera ni su camión, solo una oscuridad profunda y un vacío infinito. Al volverse hacia el mostrador, el empleado ya estaba de frente, sosteniendo una bolsa de papel manchada de grasa negra. Al levantar la cabeza, Mendoza pudo ver su rostro bajo la luz blanca. No tenía ojos ni nariz, solo era piel pálida y tensa estirada sobre un cráneo, y en lugar de boca, una grieta cosida con hilo negro de la que salía un hedor a descomposición y polvo viejo. «Aquí tiene su pedido, para el viaje largo», susurró el ente. De la bolsa no salía vapor, sino un humo cenizo y helado. Un choque de pánico atravesó a Mendoza. Dio 2 pasos hacia atrás, tropezando con las mesas, mientras de la zona del Priplace comenzaban a salir docenas de siluetas oscuras, delgadas y deformes, que reptaban por el suelo de azulejos acercándose hacia él. Corrió hacia la salida. Las puertas no se abrieron. Preso del terror, Mendoza lanzó su cuerpo contra el cristal con todas sus fuerzas. El impacto no fue contra un vidrio, sino contra tierra dura y matorrales secos. Relato número 3. El turno nocturno en el McDonald's de circuito interior nunca traía nada bueno, pero la madrugada del 13 de noviembre el silencio pesaba de una forma distinta. Éramos solo 3 personas, Valeria en las cajas, Marcos limpiando la cocina y yo a cargo de la supervisión. A las 2:15 de la mañana, la avenida rugía vacía bajo una lluvia helada que azotaba los grandes ventanales de cristal. Todo empezó con un chasquido metálico en el área de juegos, ese espacio infantil que de noche parece un cementerio de plástico de colores. Marcos fue el primero en notarlo mientras trapeaba cerca del mostrador. «Oye, ¿dejaste abierta la puerta de los tubos?», me preguntó, señalando la estructura del Priplace. A través de la red protectora, la resbaladilla amarilla se perdía en una penumbra espesa que las lámparas fluorescentes no lograban iluminar del todo. Ignoré el comentario hasta que la pantalla del automac parpadeó violentamente. Un chirrido ensordecedor salió por las bocinas del cintillo exterior, seguido por una voz infantil, distorsionada y lenta, que repetía una sola palabra: «cajita, cajita, cajita». Valeria sofocó un grito y se alejó del monitor. Pensé que era una broma de algunos jóvenes ebrios en el autoservicio, pero al mirar la cámara de seguridad exterior, no había ningún auto. La calle estaba completamente desierta. De pronto, un olor fétido, a carne podrida mezclada con aceite quemado, comenzó a salir por los extractores de la cocina. Las freidoras encendidas empezaron a borbotear con fuerza, pero el aceite en su interior estaba frío. Fue entonces cuando escuchamos los golpes. No venían de la calle, sino de adentro de las tuberías de la alberca de pelotas. Tom. 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 Marcos, armado con un recogedor de metal, caminó hacia el área infantil a pesar de mis advertencias. Lo vi detenerse frente al túnel principal. Desde mi ángulo, solo podía ver su espalda rígida. De la nada, 2 brazos absurdamente largos, cubiertos por una tela amarilla manchada de roña y hollín, salieron del túnel de plástico. Unas manos con uñas negras y despostilladas sujetaron a Marcos del cuello antes de que pudiera gritar. Lo arrastraron hacia el interior del tubo con una fuerza inhumana y un crujido seco de huesos rotos que resonó por todo el restaurante. Valeria y yo salimos corriendo hacia la salida de emergencia trasera, pero las barras de pánico estaban soldadas por dentro con un hollín negro que aún humeaba. Detrás de nosotros, en la oscuridad del mostrador, la figura descendió lentamente del techo. No era un muñeco. Era una mole huesuda de casi 3 metros de alto, vestida con los restos gironados de un disfraz de payaso. Su cara era una máscara de yeso agrietada, sin ojos, con una sonrisa cortada de oreja a oreja que goteaba un líquido espeso. Nos escondimos dentro de la cámara de congelación, tiritando entre cajas de carne congelada. A través de la pequeña mirilla de cristal, vimos a esa cosa caminar despacio por la cocina.
Arrastraba los pies con un sonido metálico, tarareando con una voz aguda y grotesca la tonada del comercial clásico. Pasamos 4 horas en el congelador, rozando la hipotermia, escuchando cómo raspaba las paredes afuera y llamaba a Valeria por su nombre. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana atravesaron el cristal del restaurante y escuchamos llegar al equipo de la mañana, la presencia simplemente se disipó. La policía cerró el lugar esa tarde. Dijeron que Marcos había sufrido un accidente con la maquinaria, pero Valeria y yo sabemos la verdad. En el fondo de la alberca de pelotas encontraron su gafete y enterradas debajo del plástico, docenas de prendas de vestir viejas que databan de los años 80. Renuncié ese mismo día. Aún hoy, cada vez que paso cerca de un McDonald's de noche y veo la figura sonriente recortada en la penumbra, acelero el paso sin mirar atrás. Y hasta aquí llegamos con las 3 historias de esta noche. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final y por haber acompañado a Asterisco el enigma del ayer durante todo este recorrido. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de las 3 historias te dio más miedo? ¿El McDonald's con las reglas que jamás debían romperse? ¿El extraño restaurante que apareció en medio de la rumorosa? ¿O aquella criatura que se escondía dentro del Pliplace? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo sus historias, teorías y opiniones, y quién sabe, quizá alguno de esos comentarios termine convirtiéndose en la inspiración para un próximo relato. Si disfrutaste este video, asterisco déjame un buen like, compártelo con alguien que disfrute las historias de terror y, si todavía no lo has hecho, asterisco suscríbete a El Enigma del Ayer y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo ayuda muchísimo al canal y me permite seguir trayéndote nuevas historias cada semana. Y recuerda, hay lugares que parecen completamente normales durante el día. Pero cuando llega la madrugada, no siempre sabemos qué puede estar esperando detrás de una puerta cerrada. Nos vemos en el próximo video. Y esta noche, cuando pases frente a un McDonald's iluminado, no mires demasiado tiempo hacia el Pliplace. Buenas noches.